Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta nueva faceta que me agarra como madre expat, una madre extranjera viviendo en el exterior y obviamente con todos los caminos desafiantes de la maternidad y también de ser migrante, no dejar de serlo nunca. Así que en este video te voy a contar principalmente cómo funciona la licencia por maternidad, es decir, la licencia parental que puede tomar mamá o papá aquí en Rumanía. ¿Cuánto dura? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo funciona? ¿Y qué requisitos tenemos que tener para tener en cuenta de gozarla o no? Por otro lado, vamos a analizar también si esta licencia es una de las más beneficiosas de Europa o no. Así que quédate hasta el final. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que yo soy de Argentina y como muchos países de Latinoamérica, nuestro sistema judicial en función a la maternidad funciona diferente. Sí, de fondo no tengo música, en este caso tengo la música de la voz de mi hijo. Y como claro, soy una madre, obviamente mi bebé está aquí al lado mío y somos como un mismo cuerpo en uno, pero solo un poquito de distancia fuera de la cámara para hacer este video. Entonces, Con su papá. Está con su papá. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que por ejemplo en mi país y en muchos países de Latinoamérica el sistema jurídico es diferente. Ejemplo, en Argentina tenemos la licencia por maternidad, pero que es muy pocos días en comparación con Rumanía y es mucho menos beneficiosa en comparación con Rumanía. ¿Por qué? Porque muchas veces en Argentina o en otros países de América Latina la mamá está con una panza por 9 meses a punto de parir y sigue trabajando hasta el último día, hasta el último momento. ¿Para qué? Para guardarse los días de la licencia que el trabajo te otorga y el Estado te otorga para poder gozarlos después del parto y poder estar así más tiempo con tu bebé. Entonces es muy común, por lo menos que en mi país, la mujer embarazada trabaje hasta el último día posible. Lo cual es un esfuerzo sobrehumano y sobrenatural a todo lo que es toda la maternidad y el sobrepoder de la mujer, ¿no? En fin, lo que quiero decirles es lo siguiente, que en Argentina, por ejemplo, la licencia es de 6 meses. En esos 6 meses, los primeros 6 meses son con goce de sueldo, es decir, que el empleador y el Estado conjuntamente te van a estar pagando como si estuvieras trabajando. Pero los otros 3 meses no son con goce de sueldo. Vos esa licencia de 3 meses la podés extender hasta 6 meses sin goce de sueldo. Y esto principalmente lo digo porque me ven muchos rumanos para contarles cómo es el sistema de maternidad en mi país. Cuando llegué acá, mi concuñada estaba embarazada y automáticamente acá 5 años atrás me di cuenta de cómo era la licencia por maternidad acá y que era todo tan diferente. Y dije, wow, qué diferente que es de mi país. Así que, ¿cómo es en Rumanía? Bueno, primeramente la licencia paternal es de casi 2 años. Sí, 2 años en comparación con 6 meses. Una locura, ya empezamos con mucho más tiempo. 2 años, casi 2 años es 1 año y 11 meses lo que el Estado te va a dar de beneficio para que puedas criar a tu hijo. Y por supuesto que es muy importante el tiempo de calidad que uno tiene que pasar con su hijo. No es lo mismo 3 meses, 6 meses, quedó casi 2 años. En Rumanía, ¿cómo funciona? Esta licencia parental la puede tomar mamá o papá. Generalmente la toman las mamás, ¿sí? Por una cuestión más que nada de naturaleza y biología, pero lo importante de esta licencia es que para poder tomarla tenés que tener un requisito. Y el requisito es que vos tenés que trabajar al menos 1 año antes de notificar a tu empleador que estás embarazada. Sanatate, salud, hijo. O sea, tenés que tener 1 año completo antes de los 2 años de tu parto, ¿sí? Entonces, una vez que se calcula eso y tenés el año completo, vos ya tenés el requisito principal para poder acceder a la licencia por maternidad o paternidad en el caso, ¿sí? Esta licencia, como bien dije, la puede hacer mamá o papá con los mismos requisitos. Generalmente la toma la mamá. Entonces, una vez que tenés este requisito de cumplir 1 año antes del parto, trabajados por supuesto, podés acceder. Y luego de tu parto te corresponde principalmente casi 2 años, 1 año y 11 meses de salario pago. ¿Y cuánto te va a dar? ¿Cuánto te van a pagar? Te van a pagar hasta el 85% de tu salario promedio trabajado, es decir, el salario promedio que trabajó la mamá. Hasta el 85%, que me parece bastante beneficioso. Perdón, te da el 85%, no hasta el 85%, el 85%, ¿sí? Esto es muy importante. Sin embargo, una cosa importante a tener en cuenta de tema de actualidad, de ese 85%, el Estado ahora está tomando 10%
en función del seguro médico. Esto es algo transitorio porque se dice que Rumanía estaba un poco de crisis económica, que se supone que a futuro esto lo saquen, porque antes no estaba y la madre podía obtener el 85% neto de todo ese momento sin pagar tasas ni nada. Bien, además de este requisito de haber estado el año trabajado, necesitas obviamente otro requisito que es un certificado médico de la fecha probable de parto. A partir de ahí se pueda obviamente contar ese plazo tanto para adelante como para atrás. Es decir, esta licencia parental pueden ser hasta 2 años del niño o hasta 3 años si el niño tiene algún tipo de discapacidad. Obviamente, acreditando todos los documentos relevantes con el niño, con el Estado, se puede extender esta licencia hasta los 3 años. En el caso de que niño o niña no tenga ninguna discapacidad, va a ser hasta los 2. Es decir, esta licencia permite estar protegido económicamente por lo menos los primeros meses cuando nace tu bebé, a lo cual les daría a los padres, desde mi óptica, una tranquilidad mental desde el punto de vista económico para que puedan más que nada abocarse 100% a la crianza del nuevo miembro de la familia. Por otro lado, hay una licencia por paternidad en el caso que se llama la licencia parental, en Rumania se llama creștere copilului, en el caso que lo tome la madre, el padre también tiene una licencia por paternidad. ¿Y cómo es esto? Esta licencia es de 10 días laborables que el papá puede gozar. Además, si el papá asiste a un curso de cuidado infantil, a un curso de pericultura, con ese certificado que tiene el curso puede tomarse hasta 5 días más. Es decir, que si un padre va al curso, más la licencia que le da sí o sí, básica, es decir, que un padre puede tomarse hasta 15 días, porque puede, por un lado, los 10 días laborables. Y si asiste a un curso con el certificado del mismo, puede extender eso hasta 5 días más. Es decir, que el padre sí o sí va a tener 15 días hábiles para poder estar en ese momento de su hijo. Y yo creo que esta situación busca involucrar al padre rumano en el cuidado activo de sus hijos, y cosa que me parece algo excelente y bárbaro. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que cada sistema de paternidad o cada sistema de licencia de maternidad y paternidad de cada país se ajusta, por supuesto, a los números de natalidad del mismo. En el caso de Argentina, esta ley, en mi opinión, quedó ya vieja, porque en Argentina ahora hay una baja completa de nacimientos, y esto era cuando los nacimientos abundaban. Entonces, obviamente, el Estado tampoco tenía tanta plata para pagarle a todas las madres. Sin embargo, en Rumanía el contexto es muy diferente. En Rumanía tuvo una emigración muy grande en los años 2007 en adelante, cuando formaron parte de la Unión Europea, y a partir de ahí muchos rumanos emigraron hacia otras partes. Entonces, de alguna manera, que en ese momento Rumanía quedó solamente la parte de la población más vieja, más adulta, porque la población activa había migrado a trabajar afuera. Y hoy muchos hijos de rumanos nacen afuera y están afuera. Entonces, ¿qué quiso hacer Rumanía con esta licencia por maternidad? Tratar de aumentar, de incentivar los nacimientos y tratar de levantar la tasa de natalidad. Bien, ¿qué pasa? Que cuando te reincorporás, obviamente cuando te reincorporás al trabajo también existen diferentes factores legales que protegen a la madre. Uno de ellos es que no se puede despedir a la madre arbitrariamente, y el otro es que además de su momento de trabajo va a tener jornadas de descanso para que pueda lactar al niño, en el caso de que su hijo continúe con lactancia exclusiva materna. Esta ley obviamente quedó de antes, porque a veces uno dice, sí, pero más de 2 años seguís lactando al chico. Bueno, en principio no, pero la ley requiere esta situación porque quedó de antes y luego se ajustó el plazo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿podemos decir que Rumanía tiene una de las licencias más beneficiosas y atractivas de toda Unión Europea en cuanto a esa maternidad y paternidad? La respuesta es sí, es una licencia muy generosa en comparación a otros países, España, Italia, Alemania, que por supuesto desde el punto de vista económico son menos beneficiosas, pero lo más importante, desde el punto de vista temporal, son mucho más cortas. En España, por ejemplo, 16 semanas de licencia de maternidad, el 100% pagas. Por otro lado, Alemania prevé 14 semanas obligatorias y hasta 3 años de licencia parental, pero con los pagos un poco variables. En este caso, Rumanía combina la duración amplia más el pago económico alto, dándoles un 85% de salario a la madre o al padre, lo que lo hace realmente competitiva y atractiva en comparación con otros países de Europa.
Contame qué pensás de esta licencia de Rumanía y si me ves de otro país, contame cómo es la licencia de maternidad o paternidad en tu país. Yo creo que es muy atractiva, pero más allá de lo que sea atractiva o no por el tema de la licencia en sí mismo, lo importante es que la ley y el Estado están a favor de la situación que una mamá o un papá vive cuando llega un nuevo miembro de la familia. Quizás quienes no tienen hijos piensan que estamos exagerando un poco, pero se reconfigura absolutamente toda la vida desde una nueva etapa. Entonces yo creo que es muy importante que en este periodo tan importante mental y físico para los padres con un bebé, el Estado esté apoyándote. Desde el punto de vista económico, genial, pero mucho más importante desde el tiempo en que te da la protección para que puedas maternar o paternar. Por otro lado, es muy importante que al margen de esta licencia, que aquí en Rumanía se llama Creștere Copil, existe algo que se llama alocație. Esta alocație es una ayuda que el Estado te da independientemente de que tengas o no esta licencia, porque si los padres no trabajan no pueden acceder a esta licencia objeto de este video. Entonces el Estado te da una ayuda sí o sí a todos los niños menores de 18 años, sin importar las condiciones en ese sentido, si los padres trabajan o no, o si tienen licencia o no, de la que acabo de comentar. Esta alocație es una ayuda que el Estado le da a todos los niños, como bien dije, y es una ayuda dineraria, es decir, ayudar para que puedan, más que nada, darle lo mínimo al niño, pañales, quizás leche, quizás algo de ropita. ¿Esto de qué monto estamos hablando? Estamos hablando de que desde que nace el niño hasta los 2 años, estamos hablando de 150 euros mensuales. Y posterior a ese año, después de los 2 años, esto se reduce a 60 euros mensuales. Como les digo, este es un apoyo 100% del gobierno. Contame también en comentarios si tu país tiene algo parecido a esto. Si te gustó este contenido, dame like, subscribe y te voy a estar leyendo en comentarios. Decime qué opinas. Suscríbete para más contenido sobre vida, curiosidades y viajes por Rumanía. Yo soy Mica, me despido hasta el próximo video. Me despido en rumano, papà la revedere!